En el día de hoy os traigo un script cuya función va a ser diagnosticar el software de nuestra consola Nintendo 3DS. Este script, como ya hemos hecho habitualmente en el canal, se ejecutará mediante el Good Mode 9. No obstante, estará traducido en varios idiomas: español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Así pues, el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión es un archivo WinRAR llamada Speculum V26. Una vez hayamos descargado nuestro paquete WinRAR, tendremos que introducir en nuestro ordenador nuestra tarjeta SD o micro SD. Aquí aparecerán todos y cada uno de los archivos que tengáis y, por si acaso la tarjeta está totalmente vacía, no os preocupéis que en el paquete en WinRAR os he metido estas tres carpetas. ¿Cuáles son los archivos? Pues básicamente el boot.fir del último Luma, la carpeta Luma para poder ejecutar el Good Mode 9 y el GM9, que es donde vamos a incluir el script. Así pues, una vez hayamos introducido la tarjeta SD, tendremos que abrir el paquete WinRAR. Y todo el contenido de su interior tendremos que meterlo en la raíz de nuestra tarjeta SD. Si en tu caso te dice reemplazar los archivos, pues reemplazaremos los archivos. De acuerdo, chicos, una vez tengamos nuestros archivos dentro de la tarjeta, tendremos que acudir a nuestra querida consola. Una vez en la consola y habiendo introducido nuestra tarjeta SD junto con los archivos necesarios, tendremos que iniciarla pulsando el botón Start y una vez al Power. Si por lo que sea saliese el menú de Luma, sería muy sencillo llegar a Good Mode 9. Para ello, acudiremos a la opción de Menú Payload y aquí directamente nos saldrá el Good Mode 9. Una vez dentro del Good Mode 9 tendremos que pulsar el botón de la casita o el Home y tendremos que acudir al menú de los scripts. Voy a hacerla ahí un poquito de zoom. Tendremos que acudir a la opción de los scripts. Y aquí nos saldrá el script de Speculum V26. Simplemente le daremos al botón A. Y ya estaríamos dentro del propio script. Aquí simplemente nos va a preguntar qué idioma queremos que se ejecute. Esto será importante debido a que posteriormente en el reporte que vaya a generar en nuestra tarjeta SD sobre qué está fallando en nuestra consola estará en uno de estos idiomas. Es decir, si ahora mismo cojo el idioma portugués, el reporte me lo va a dar en portugués, ¿vale? Es así de sencillo. Así pues, en este caso voy a coger la opción de español. Le doy a la A, ejecutar Speculum y nada, en unos 30 segundos nos tiene que dar un mensaje de que ya ha concluido el script. Aquí lo tenemos, chicos, escaneo completado, lo voy a hacer un poquito más grande, escaneo completado, archivo guardado, pues en la tarjeta SD. Te amo, Quelonio. Aquí simplemente al darle al botón A, la consola se apagará. De nuevo en el ordenador y una vez realizado el script, si acudimos a nuestra tarjeta SD, en la raíz se habrán creado dos archivos, el del servicio técnico, que este ya es habitual en todos los scripts para que ahí podáis pedir ayuda en Discord, y el que nos interesa, en este caso sería el .log. ¿Qué ocurre si hemos realizado varios scripts o varios diagnósticos? Pues que esto en lugar de 000 será 001, 002, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí en el escritorio y vamos a abrirlo. En el interior del reporte os vais a encontrar muchísima información, por ejemplo, a qué hora y en qué día se ha creado dicho reporte, qué custom firmware está ejecutándose. Vamos a buscar algo más así interesante. Si estás utilizando una emunan o una sysnan, si hay restos de procesos de hackeos antiguos, si por ejemplo Luma está dentro del ZRNAN. Vamos, es que te hace una comprobación absolutamente de todo. Aquí fallos potentes en la red y lista de amigos. ¿Por qué me está saliendo esto, al menos a mí? Principalmente porque mi consola no está conectada a internet. Así que bueno,
también hasta eso lo detecta. Si le falla el driver de sonido, si las rutas Twilight o NDS están fallando, reparar con Twilight Free, o sea, te hace así un chequeo absolutamente de todo. Lo que os va a interesar, pues un poco así el resumen, ¿vale? El custom firmware en mi caso está bien, la base NAND correcta, integridad completa, pues bueno, pues me falta el Twilight menú y el AGB para arreglarlo, la conectividad a internet y la carpeta 3DS dentro de la tarjeta SD. Pues en mi tarjeta SD no la tengo creada. Os he creado también un listado de puntuación, ¿de acuerdo?, sobre la salud del sistema, la compatibilidad y la propia configuración, ¿vale? A mí me dice que la salud de mi sistema está perfecta, la compatibilidad, pues bueno, me falta lo del sonido, me falta lo de los juegos retro, es decir, el Twilight y el GBA, y aquí la configuración, pues bueno, pues me está saltando por el tema del FBI inyectado. Nos hace así un estado general, la consola arranca y la infraestructura del custom firmware y de la NAND principal operan bien, con lo cual no habría nada que reparar en ellos. Aquí otro diagnóstico, estado más, ¿vale? Otra cosita más. Y aquí, el triaje clínico. Esto sí es interesante y aquí sí que me voy a parar un poquito porque el resto es información que va soltando el script, que abajo en las recomendaciones ya iremos viendo poco a poco según cada caso. Pero aquí el triaje clínico sí es importante. A muchos de vosotros lo más seguro que al arrancar la consola, al ejecutar un programa, al ejecutar un juego, al ejecutar hasta una aplicación del sistema, siempre os sale los típicos errores de ARM11, ARM9, RRDSP. ¿Qué hay que hacer? Pues cuando te salgan esos errores le tienes que dar al botón A, con lo cual vas a generar un dumpeo. ¿Dónde se va a generar el dumpeo? En la carpeta de Druma. ¿Qué va a hacer este script? Va a leer esa carpeta, esos dumpeos y va a detectar, uy, este usuario ha tenido un error ARM9 en el arranque. ¿Por qué se ha generado? ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Cuáles son sus posibles soluciones? Y aquí te lo va a indicar todo, pero absolutamente todo, chicos, os lo prometo. Y ya por último, y lo más importante, las recomendaciones automáticas por prioridad, ¿de acuerdo? A lo mejor a ti no te arranca la consola, no te funciona un juego, y aquí en las recomendaciones te va a decir, si no te está funcionando este juego, elimínalo, limpia su título, su ticket e instala otro CIA de otra página. ¿No te está arrancando la consola? Pues en ese caso a lo mejor te dice, tienes que hacer una restauración de la NAND, una restauración del CTR-NAND, ¿de acuerdo? ¿A mí qué me está diciendo? Pues lo básico, que conecte mi consola al wifi, que restaure la salud y seguridad, que ejecute DSP1 para tener el sonido, que cree la carpeta Nintendo 3DS en la raíz, que active el modo GBA y que realice Twilight Fit para arreglar las rutas Twilight. Esas son las recomendaciones más prioritarias, ¿vale? Hay otro nivel crítico que a mí no me está saliendo, a vosotros lo más seguro que espero que no, pero algún caso tendremos de eso. ¿Y qué me está diciendo aquí? Que el identificador network no lo tengo vinculado. Ya está. O sea, ¿y qué más? ¿Que cree la carpeta 3DS para los homebrews? Bueno, pues son orientaciones. Y bueno, chicos, con estos sencillos pasos habremos terminado el proceso de hoy. Espero de verdad que os sea útil, que tengáis siempre vuestra consola a la última y simplemente recordaros que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio podéis dejarlo en los comentarios de este vídeo y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa y de la WIDE a vuestra disposición. Hasta más veces.